Buenas tardes, colegas. Gracias por todo el trabajo que han venido haciendo durante todas estas semanas. Aprecio muchísimo todo el esfuerzo, todas las lecturas, toda la interacción. eh, y este es simplemente un deseo de honrar todo el trabajo que han estado haciendo y espero que este videíto pueda contestar algunas de las preguntas que han tenido, pero también darles un poquito más de contenido y un poquito de reflexiones de cómo todo lo que han estado leyendo en estas semanas desde que nos vimos se conecta uno con lo otro. Así que vamos a entrar en tema. Quiero que sean videos un poquito más cortos, así que lo he escrito. También tengo un poco de slides aquí de PowerPoint para que ustedes también sigan. Pero el motivo es simplemente reflexionar en lo que hemos visto ya en la primera clase, pero también con lo que han estado leyendo en estas últimas 2 semanas desde que nos vimos. Así que eh, creo que el video de Daniel Carroll, o Danny Carroll, como se le puede decir también, y como lo conocen, eh, es un vivo ejemplo de justamente el ciclo de praxis que hemos visto eh, en la última clase que estuvimos juntos, ¿verdad? El video de cómo él enseña, de cómo él demuestra lo que él quiere compartir con la audiencia y lo que ustedes vieron y en lo que ustedes reflexionaron es un claro ejemplo del ciclo de praxis, ¿verdad? Él empieza con una acción, con sus experiencias, él cuenta cómo él mismo, su historia personal, ¿verdad? Y cómo eso fue impactando su deseo de reflexión y estudio. Él es un ejemplo vivo de este praxis, teoría, praxis, praxis, teoría, praxis, ¿verdad? Él es un ejemplo vivo de cómo usar este ciclo de praxis para no solo enseñar conceptos, sino que también comunicar un tema que como hemos dicho y como ustedes han reflexionado, es algo que compartimos, que todos estamos de acuerdo que por lo general no se trata dentro de nuestras iglesias, el tema de la migración. Como él cuenta su historia y desde su narrativa personal empieza a hilvanar justamente desde el punto alto del ciclo, empieza a hilvanar y nos empieza a demostrar cómo entra en este proceso de reflexión y estudio, ¿verdad? Él comienza a hilvanar una preocupación y una problemática. Por un lado, la preocupación de cómo hablar acerca de la inmigración dentro del contexto de la Iglesia Latina y de muchos otros contextos, muchas veces con las mismísimas personas que experimentan el impacto y las consecuencias de las realidades de inmigración. Desde ahí surgió su problemática de cómo podemos, su preocupación, perdón, de cómo podemos hablar de esto con otros inmigrantes, pero a su vez esta problemática lo llevó a encontrarse a la falta de información y la mala interpretación bíblica con respecto al tema de la inmigración. Ustedes ya han podido leer el libro y sé que están preparándose para hacer su reseña número 2, su reseña crítica número 2, que por cierto les animo a que vean el ejemplo que les di la última vez de cómo hacerla, sigan los pasos por favor, eh, pero ustedes ya están familiarizados con el trabajo de él y su libro Cristianos en la Frontera, pero en sí ustedes pueden ver cómo desde esa preocupación y esa problemática de falta de información dentro de la congregación y dentro de líderes, eh, Carroll entonces entra en un proceso de reflexión y estudio, lo cual propone teorías o propone maneras de cómo poder abordar con una mejor praxis las lecturas e interpretaciones del texto bíblico, como también de nuestras realidades conectadas con la inmigración. Entonces, es más, quisiera ahí añadir brevemente, como ustedes saben, esta praxis, teoría praxis, también nosotros le podemos añadir, ¿verdad? Su contribución en el video era cómo hablamos con diferentes públicos acerca de la inmigración, que tienen diferentes posturas acerca de la inmigración. Eh, y él compartió estrategias para cada público, ¿verdad? Y las estrategias para cada público, que no voy a tomar mucho tiempo, pero quiero simplemente repasar, hay algunos que se acercan al tema de inmigración con sospecha, otros bueno, con la sospecha que vienen un montón de inmigrantes y se van a llevar
todo nuestro país, etcétera. La parte de obstáculo, que a veces es dentro de los líderes denominacionales. La falta de orientación bíblica, aquellos que ya dicen, no, esto es un tema importante que se conecta con nuestra fe, ¿qué vamos a hacer? Denos herramientas. Pero también el aspecto académico que no les presta mucha atención porque no están empezando con las experiencias migratorias, tiene que ser más racional, más lógico. Y lógicamente la mismísima comunidad inmigrante y las iglesias inmigrantes, la comunidad latina, con el temor, ¿verdad? Y él compartió diferentes estrategias para cada público. Yo quisiera agregar que hay otros dos públicos que dentro de nuestra experiencia como líderes latinos, siendo parte del liderazgo latino, tenemos que también tener en cuenta. Y es, yo diría, aquellos que son olvidadizos, es decir, la memoria selectiva, los que tienen memoria selectiva, y activistas comunitarios. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que dentro de nuestras propias iglesias, dentro de nuestra propia comunidad latina, tenemos aquellos latinos y a veces lamentablemente hasta pastores latinos que son muy olvidadizos, que tienen una memoria selectiva, es decir, que dicen que la frontera se cerró después de que yo crucé, o después de que yo llegué, ya no se aceptan más inmigrantes, o después de que yo recibí mis papeles, después de que yo recibí mi residencia, después de que yo tuve mi ciudadanía, todos los demás, bueno, no pueden arreglar papeles, o tienen que hacerlo todo como yo lo hice. Eh, y este es otro gran grupo. Este es otro gran grupo donde necesitamos otra estrategia de cómo hablar, incluido a pastores. Yo he encontrado muchos pastores que esto se interpreta de la manera más cruel, digamos, y a veces más preocupante, mejor que cruel, en decir, bueno, si usted no tiene papeles, es un pecado. Y se olvidan lo que ellos mismos han pasado y de lo que los desafíos y sus mismas experiencias. Y este es otro grupo que también tenemos que tener estrategias para cómo hablar a los latinos olvidadizos o los latinos que también están fuera de la iglesia, que no son pastores, pero que dicen no se aceptan más inmigrantes. Por otro lado está el otro grupo, otro público de los activistas comunitarios, es decir, estos son jóvenes cristianos, estos son jóvenes que, disculpe, una llamada, son cristianos jóvenes, latinos, latinas, que ya fueron al colegio, por ejemplo, que ya recibieron educación, pero que están haciendo preguntas más profundas y quieren integrar su fe con los esfuerzos de organizaciones comunitarias por la defensa, por la abogacía y por los derechos de los inmigrantes. Hay jóvenes, ya sean mileniales o jóvenes adultos, que dicen, un momentito, denos más recursos para poder integrar lo que sabemos que tenemos que estar haciendo para promover una reforma migratoria, para ayudar a mi familia, para ayudar a mi comunidad y cómo eso se impacta con mi fe. Y muchas veces en las iglesias no tenemos respuestas para eso. Así que Cristianos en la Frontera es un buen recurso para decir, la inmigración está en la Biblia, la inmigración es parte de nuestra fe, es parte de lo que nos mueve y nos enseña a confiar en Dios. Y ese es otro público al que también tenemos que tener herramientas y diferentes estrategias de cómo abordar este tema. Tenemos que saber cómo la Biblia y nuestra teología de la inmigración concuerdan con esta realidad. Así que yo agregaría esos otros dos públicos a los cuales también tenemos que hablar, específicamente dentro de la comunidad e iglesia latina. Eh, Dado eso, yo creo que el libro de Daniel Carroll es una contribución muy urgente, como también informativa, la cual espero les esté sirviendo a desenmascarar ciertos mitos y prejuicios en contra de la inmigración y por encima de todo en contra del inmigrante. Vivimos en tiempos donde la narrativa nacional, donde la narrativa política, partidista y hasta eclesiástica, desde la Casa Blanca hasta líderes denominacionales y eclesiásticos, promueven una narrativa anti-inmigrante. Esta narrativa es xenofóbica, es decir, tienen temor de lo que es extraño, lo que es extranjero. Esta narrativa xenofóbica y racista, de la misma manera, como dice Daniel Carroll, se forjaron estas políticas anti-inmigrantes con los chinos hace algunas décadas.
en lo que se conoció como el Chinese Exclusion Act. De esas mismas narrativas xenofóbicas y racistas están presentes ahora y promueven una narrativa mucho más profunda de temor, que se basa en ese temor al otro, al diferente, al que no encaja en la normativa blanca. Es lo que se conoce como la supremacía blanca, es decir, la raza blanca es superior y todos los otros colores y tintes son inferiores. Y es por eso que también después de esa interacción de ustedes con el libro de Daniel Carroll de Cristianos en la Frontera, también quería que ustedes comenzaran a leer en el libro de Martínez y Branson acerca eh, de los lenguajes que usamos, ¿sí? Porque el lenguaje que se usa para denominar a los inmigrantes, su lugar de proveniencia, sus comunidades, sus familias y su mismísima existencia, juega un papel importante. Por eso es que el lenguaje es importante y queremos tratar eso en el próximo video, ¿sí? Así que voy a grabar otro videito con este tema.